la iglesia tiene que ser dadivosa? ¿Por qué es importante que la iglesia sea una iglesia que da, una iglesia que brinda, una iglesia que da a los demás? Porque es importante de que como iglesia no pensemos tanto hacia lo que viene para adentro, pero pensemos más a lo que podemos dar hacia afuera. Y creo que la respuesta es muy sencilla. Pero también tenemos que ver si la iglesia primitiva era así. La respuesta es sí. La iglesia primitiva era una de las iglesias más dadivosas que ha existido en la historia del universo. Y usted no me puede decir que la iglesia primitiva era una iglesia rica, porque no lo era. Era una iglesia muy pobre. La iglesia primitiva no era la primera iglesia, no era una iglesia que disfrutaba de que en el gobierno hubieran personas que apoyaban sus esfuerzos, porque no lo habían. La iglesia primitiva era perseguida, era odiada por el imperio en el cual vivía. La iglesia primitiva, dice la Biblia, basado en lo que dice Hechos, que los cristianos eran perseguidos, eran azotados, eran martirizados. Dicen que los sentaban en estacas. ¿Sabe qué es eso? Que los sienten en una estaca. Dice que los agarraban y los amarraban en palos y los ponían al fuego vivo, o en ocasiones los iban descuartizando poquito a poquito. Algunos de ellos con palos, como combates, los golpearon hasta que murieron, y otros de ellos murieron devorados por leones y fieras. En el libro de los mártires de Fox habla de que agarraban a los cristianos y le amarraban esta mano y este pie a un caballo, y esta mano y este pie a otro caballo, y les pegaban a los caballos, y al salir los caballos corriendo despedazaban a los cristianos. La iglesia no era una iglesia que tenía influencia. La iglesia no tenía artistas y hombres ricos que lo apoyaban. La iglesia era sufrida, la iglesia era pobre, la iglesia era perseguida, pero la iglesia era dadivosa. ¿Por qué era dadivosa la iglesia? ¿Por qué es que la iglesia primitiva daba tanto cuando tenía tan poco? ¿Por qué es que la iglesia primitiva era tan dadivosa cuando le faltaba tanto? Y creo que la respuesta está en las páginas del Nuevo Testamento. Cuando la sociedad tiene la idea de que tú y yo debemos ser con otros como otros son con nosotros. Can you do back there yet? La idea es que debemos de ser con los demás como los demás son con nosotros. Esa es la idea. Hey, si alguien me trata bien, entonces yo lo voy a tratar bien. Si alguien me ama, yo lo voy a amar. Si alguien me respeta, yo lo voy a respetar, porque respeto merece respeto. Esa es la idea que ha corrido en todo el mundo toda la vida. Y Jesús sabía de que este era el sistema que dominaba el mundo. Ahora, hay otro sistema también que dominaba el mundo y lo domina hoy, y es este: haz con otros para que ellos hagan también contigo. La segunda idea era: yo voy a ser bueno con la gente que yo sé que algún día podrá ser bueno conmigo. ¿Sabe que en el tiempo antiguo solo se le prestaba a los ricos? ¿Nunca se le prestaba a los pobres? Ahora, ¿usted sabe por qué? En primer lugar, porque si se le prestaba a un pobre, había una gran posibilidad que el pobre no le pagara. Por eso la Biblia dice: el que le presta al pobre, el que le da al pobre, le presta a Dios. Como diciendo, no esperes que el pobre te vuelva a pagar lo que tú le has dado. Y en el tiempo antiguo al pobre no se le prestaba, solamente se le prestaba al rico. Y se le prestaba al rico no para que le pagara instantáneamente, pero para que el rico le pagara en el tiempo debido. Por ejemplo, si venía yo y me daba cuenta que alguien trabajaba en el DMV, ¿verdad? Venía yo y le hacía un favorcito hoy, y cuando la persona me quería pagar, le decía: no me pagues hoy, yo te digo cuándo me puedes pagar. Y me ponían 5 tickets y me iban a quitar el carro. Yo iba al DMV y le cobraba el favor que yo le había hecho. Porque la idea era: yo voy a hacer con otros para que otros puedan hacer conmigo. Ahora dígame si no es cierto que ese sistema sigue operando hoy. Usted es con los demás basado en cómo ellos son con ustedes. Usted es amable con el que es amable con usted. Usted es amigable con el que es amigable con usted. Y también somos personas que solamente queremos ayudar a aquellos que algún día podrán hacer algo por nosotros. Pero de momento viene Dios por medio de Jesucristo y cambia el sistema. Y miren lo que Jesucristo nos incentiva a nosotros los cristianos en hacer: haz con otros lo que Cristo ha hecho contigo. Ahora, eso cambia todo.
Porque hacer con otros como Cristo ha hecho contigo es bien específico. Aquí todos saben qué exactamente significa eso. Si yo le digo, hey, haz con otros como quieres que ellos hagan contigo, usted puede preguntar, ¿y qué hago? ¿Y a quién? ¿Y cómo sé a quién hacerle? Pero si yo le digo, haz con otros como Cristo ha hecho contigo, usted sabe exactamente lo que Cristo ha hecho con usted. ¿Alguien me podría decir una cosa que Cristo ha hecho con usted? Él ha sido paciente. Oh, Cristo ha sido paciente con nosotros. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, te juro, te prometo que si me sacas de esta, yo te voy a dedicar todos los domingos para ti? Padre, yo te prometo que si me das ese trabajo, yo daré el 10% para tu obra. Y Dios ha visto el cheque llegar y el cheque irse y no cumplimos, y Dios sigue siendo paciente. Ve, Dios no solamente es paciente con nosotros, Él nos perdona. Venimos a la iglesia o estamos en la casa y cometemos un gran pecado, y antes que le hayamos pedido perdón a Dios, Él ya nos perdonó a nosotros. ¿Quién hace eso? ¿Quién perdona antes que le pidan disculpas? Dios con nosotros. La Biblia dice, hijitos míos, si alguno de vosotros habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre Jesucristo el justo. Ya tienes un abogado que está defendiéndote. Dios no solamente tiene paciencia y te perdona, pero Dios te defiende. ¿Qué más hace Dios con nosotros? Él nos mira no como estamos, pero Él nos mira con el potencial que tenemos para llegar a ser alguien grande en Él. Ahora le pregunto, piensa en más cosas que Dios ha hecho con usted o con Cristo ha hecho con usted. Y Él dice, yo quiero que ustedes sean con otros como yo he sido con ustedes, de manera específica, de manera clara y concisa. Ahora, la idea es de que la extravagante generosidad de Dios hacia nosotros nos hace o nos debería hacer extremadamente generosos con los demás. Que porque Dios ha sido exageradamente amoroso, dadivoso, porque Él de manera exagerada nos ha perdonado, porque Él de manera exagerada y exuberante ha demostrado su gracia para con nosotros, Él espera que esa misma gracia sea impartida a los demás. Eso es lo que Él desea. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Mire, la Biblia incluso habla de la verdadera religión, y es de lo que quiero hablar el día de hoy, la verdadera religión. Quiero que se vaya conmigo a Santiago capítulo 1, versículo 27. Y durante el mes de enero, febrero y marzo, estaremos invirtiendo 40 días en la palabra, estaremos metiéndonos 40 días en estudiar la Biblia, en conocer nuestras Biblias, en crecer en nuestro conocimiento de Dios. Yo le animo que tiene de ahorita a enero, para que si no ha comprado una Biblia, usted la compre, que si no la tiene, la agarre, que si la tiene un poco empolvada, la traiga. Y reconozco que puede usar su teléfono o puede usar su iPad o lo que fuera, pero hay algo acerca de tener un libro físico que quisiera que usted se acostumbrara a poder tenerlo, para que tenga una relación un poco más personal e íntima con su Biblia. Santiago capítulo 1, versículo 27, ¿lo tenemos? Miren lo que dice. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. La Biblia dice que si hay una verdadera religión. Cuando dice, nosotros no tenemos religión, tenemos relación. Sí, tenemos relación y tenemos religión. Pero tu vida y mi vida no solamente está guiada por una relación con Dios, pero la Biblia demuestra que hay una religión que nos gobierna. Religión es el intento tuyo de poder llegar hacia Dios. Eso es lo que religión significa. Por eso es que usted y yo vivimos en una relación con Dios, pero con nuestros hermanos. Dios nos manda que vivamos una religión que es esta: el de cuidar de los huérfanos y de las viudas. Mire cómo lo dice en la Nueva Versión Internacional. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender, no dice atender a la iglesia o atender a una actividad, ¿verdad? Eso no es religión. Gente puede ir a la iglesia todos los días o puede atender a toda clase de actividades, y no significa que está viviendo una religión pura. Este atender es algo distinto. Dice atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Ahora,
Miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus necesidades. Ahora, quiero que entiendan que la mayoría de huérfanos y viudas que habla acá eran huérfanos y viudas a causa del Evangelio. Aquí está la esposa de Esteban, que fue apedreada. Aquí están los hijos de Policarpio, que fue quemado en el estadio romano. Ve, está diciendo, el apóstol Santiago está diciendo de que cuando pensemos en la religión que Dios nos ha dado, es cuidar de aquellos que a causa del Evangelio han sufrido desprecio, soledad, o han perdido, y que nuestro trabajo como iglesia es de cuidar de ellos, porque ellos han dado su vida, han expuesto sus vidas por el Evangelio. Atender a las viudas y a los huérfanos. Cuando tú y yo vivimos una vida egocéntrica, una vida apuntada hacia nosotros y no los demás, nos convertimos cínicos. Nos convertimos cínicos. Ahorita hay un gran revolú con esto del cantante Kanye West, que acaba de aceptar a Cristo. Y yo he visto un montón de cosas de gente decir, no, primero me tiene que comprobar. Esto es lo curioso, que si mañana mi hermano Josué pasa al púlpito y acepta a Cristo, yo celebraría a mi hermano en ese momento como que es salvo. Si alguien pasa aquí y acepta a Cristo, yo no digo, hey, tranquilo, no celebres. Primero, demuéstrame que eres cristiano. ¿Hacemos eso? No lo hacemos. Y no lo vamos a hacer. Si fuera alguien que amamos y viene y levanta la mano, ni ha levantado la mano cuando ya estamos cantando de alegría porque nuestro hermano o hermano familiar aceptó a Cristo y no esperamos nada de ellos. Pobrecito el hombre que murió en la cruz del Calvario al lado de Jesús, que nunca tuvo la oportunidad de demostrarnos a nosotros que era hijo de Dios. Pero cuando tú y yo pensamos en nosotros, nos convertimos cínicos. Nuestra pregunta va a ser siempre, a ver. Cuando alguien viene y no tiene una relación con Dios y ve a los demás alabar a Dios, siempre va a cuestionar si lo que ellos sienten o no sienten es de Dios o no. Nos convertimos cínicos. Segunda, nos convertimos críticos de los demás. Y nos convertimos en personas que quitan en vez de personas que dan. Pero aquí nos llama a que atendamos, a que demos a las viudas y a los huérfanos. Miren lo que continúa diciendo el verso. Let's go to the next verse. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ahora, cheque esto, I love this. Y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, ese texto es tan mal interpretado como lo es: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos han oído esa frase? Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, ¿cuántos saben que eso está en la Biblia? Pero ¿cuántos saben que no está en la Biblia de esa manera? En la Biblia no dice el texto, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si alguien viene y dice, busco la santidad, pero no busca estar en paz con los demás, no va a ver al Señor. Y no está hablando solamente de ver al Señor en el cielo, pero está hablando de verlo aquí en la tierra. Quien vive en paz con los demás y se aparta del mal, puede ver a Dios en todas partes. Lo ve en los niños, lo ve en el servicio, lo ve en la casa. Pero quien no es amigo de los demás y quien no vive en santidad, siempre ve al diablo. Ahí yo huelo aquí al diablo. Yo siento al diablo. Aquí algo feo siento acá. ¿Por qué? Porque estamos viendo las cosas de manera incompleta. Cuando leemos este verso, hacemos exactamente lo mismo. Lucir lo que usted escuchó cuando vio este verso. Usted escuchó, la verdadera religión es cuidar de los huérfanos y de las viudas y apartarme del mundo. Eso es lo que usted leyó. Eso es lo que usted entendió. La pregunta es si eso es lo que el escritor quería decirnos. Ahora, quiero que lo veamos. ¿Lo tengo en otra versión ahí? Miren otra versión. I love this. En la nueva versión internacional. ¿Está ahí? Pero dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades o aflicciones. ¿Qué dice? Y conservarse limpio. ¿Qué dice? De la corrupción del mundo. Ahora, no dice que nos apartemos del mundo, ¿right? ¿Qué dice? Que nos cuidemos de que el mundo no nos, ¿qué? Corrompa.
Ahora, miremos en la Nueva Traducción Viviente, mismo texto, simplemente un poco más aclarado. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Oiga esto, dice él, la verdadera religión es hacer bien a los demás y no permitir que el mundo corrompa esa ideología y cómo lo haces. No está hablando de como habla en otras partes de la Biblia que habla de que nos apartemos del mundo y del pecado. Aquí está hablando de un estilo de pensar o ver el servicio. Es de cómo yo veo lo que hago para otros. Es como yo veo esto de servir a los demás. Porque el mundo siempre va a apuntarnos a hacer por aquellos lo que queremos que ellos hagan con nosotros. O nos va a apuntar hacia hacer por aquellos que puedan hacer algo por nosotros. Ahora, aquí viene, esto no lo voy a encontrar en ningún diccionario, en un libro, esto no es una frase teológica, es simplemente una frase para expresar lo que quiero que entiendan y es esto, es la justicia vertical versus la justicia horizontal. Ahora, justicia es hacer el bien o hacer lo correcto. Cuando la Biblia dice que Jesús es justo, está diciendo que Jesús hace lo correcto. Cuando dice que usted viva en justicia, está diciendo que usted sea justo, que usted haga lo correcto, aunque no sea lo popular, aunque no sea lo que los demás quieran hacer, que usted haga lo correcto. Es la diferencia. El problema es que la mayoría de nosotros crecimos con una mentalidad de justicia vertical. En otras palabras, mi relación con Dios se resume en yo hacer todo lo que Él me pide para que Él esté contento conmigo. Ahora, eso soy bonito, soy muy bonito el decir, Dios quiere que le demos obediencia y usted lo va a ver en todo el Antiguo Testamento. Usted va a ver frases como, textos como en 2 Samuel 15:22 que dice, yo no quiero sacrificio, sino que quiero obediencia. Y después dice, quiero que obedezcan y pongan atención a lo que digo. Como diciendo que no solamente obedecer, pero entender por qué estás haciendo lo que haces. Y lo que hacemos es que nos metemos en una mentalidad de, ok, yo quiero obedecer a Dios en todo lo que Él me pide, para que Él entonces esté contento conmigo, para que Él me dé a mí todo lo que yo quiero y yo necesito. Ahora, se oye bien bonito, pero eso es igual a todos los dioses griegos, romanos y de los que existían. Mira cualquier dios que existía en los tiempos antiguos y la idea siempre era esa. Si algo malo te pasa es porque Zeus está enojado contigo, right? Si de momento tu esposa no se embaraza, tienes que ir donde la diosa de la fertilidad, porque si ella no te da un bebé es porque ¿qué? Ella está enojada contigo. La gente vivía haciendo sacrificios para sus dioses, para que sus dioses estuvieran contentos y les dieran a ellos lo que ellos querían. Pero Dios tiene un diferente punto de vista. Ahora, quiero que sea muy honesto conmigo con sus emociones. Y quiero que piensen esto. Porque se oye bonito, pero no se siente bonito. Cuando decimos lo que Dios quiere, lo único que Dios quiere es que lo obedezcamos. Se oye bonito, pero en realidad no es bonito. Se los voy a explicar cómo. Si mañana vengo yo y traigo una muchacha, ¿verdad? Y usted la ve, ay, enamorada, pero súper enamorada, sí. Y usted le pregunta, hey, Pancracia, ¿por qué estás enamorada de Jeffy? ¿Qué es lo que te encanta de él? Y ella dice, me encanta de que él me obedece en todo lo que le digo. ¿Qué diría usted? Diría, oh, ¿cuánto se aman? ¿Sabe lo que se hiciera? Me miraría para arriba y dijera, ay, pobre menso. Porque todos sabemos que una relación que solamente se basa en obediencia no es una relación. Ahora, vuelvo a repetirle, se oye bonito, pero cuando lo aplicamos a nuestras vidas no hace sentido, porque nadie está con alguien porque la cualidad más grande es, me obedece. Ay, yo amo a Josué porque me obedece. Ahora, le digo esto, yo quiero que me obedezca, pero no quiero que me obedezca porque simplemente quiero que me obedezca. Quiero que me obedezca porque cuando yo le digo que no haga algo o que haga algo es para su bien. Pregunta, si cuando yo le digo a Josué no hagas esto, no es por mi arrogancia, pero más bien porque le quiero prevenir un mal a él, ¿cómo cree usted que Dios va a pedirme cosas solo para que yo lo obedezca
Es imposible. Él me pide que haga cosas o deje de hacer, no para su beneficio, pero para nuestro beneficio. La relación no está basada en la obediencia. La obediencia es cómo se ve, cómo se puede detectar, pero no es la base de, porque nadie quiere tener relación con alguien que solo lo quiere porque le obedece todo lo que dice. Le llamaran mandilón o mandilona, ¿verdad? Que no tiene opinión, ni sentimientos, ni emociones. Es un robot que simplemente hace lo que le piden. Y aunque en el Antiguo Testamento Dios le pide a una nación eso, no se lo pida a individuos. Le pide a Israel que lo haga. Le pide a Israel que obedezca ciertas cosas y ciertas reglas. Pero es hasta en el Nuevo Testamento que Él habla directamente con el hombre de tú a tú. Y cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos muchas cosas que Dios le pide al pueblo de Israel, vemos cómo en el Nuevo Testamento Dios viene y las simplifica. Por ejemplo, quiero que mire los 10 mandamientos conmigo. Estos son los 10 mandamientos. Si usted nunca se los había aprendido, el día de hoy lo va a poder ver. Miren, los 10 mandamientos son: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En otras palabras, yo soy tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Esos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Acuérdate del día de reposo, el día sábado, para santificarlo. Eso tiene que ver con nuestro descanso. Éxodo 20. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Son los 10 mandamientos que se ven en Éxodo 20. Ahora quiero decirle algo. Estos 10 mandamientos no son los únicos mandamientos que Dios le da a Israel. Estos 10 mandamientos son parte de por mínimo 613 mandamientos que en el Pentateuco Dios les pide a Israel. Ahora, de los 613, 10 son los famosos, los que usted y yo leemos. Pero hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento dados a Israel para que Israel pudiera vivir como un pueblo separado para Dios. Ahora, no todos esos mandamientos se aplican a nosotros, y ya lo hemos visto, lo hemos hablado anteriormente. Lo hablamos hace unas semanas cuando hablamos acerca de la vestimenta, ¿no? Y dijimos de que la Biblia menciona de que el hombre no usa ropa de mujer, mujer ropa de hombre, y es bien fácil agarrar ese texto y decir que está hablando de pantalones, pero cuando empezamos a ver todo el capítulo y habla acerca de diferentes clases de tela que se usan y de ciertas cosas que hacían, de la barba, que el hombre que se rasuraba era un hombre maldito o era un hombre que Dios miraba con desprecio, y ahora supongo aquí que el más santo aquí fuera yo, ¿verdad? Ahorita por el momento, si fuera ese el caso, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento hay algo que cambia. Y si usted lee todo el Antiguo Testamento, mirará a Dios siempre apuntando hacia algo mejor que viene por delante. No que el Antiguo Testamento es malo, pero que había algo mejor, algo más específico, algo más para nosotros como su iglesia, que Él quería darnos. Quiero que se vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 2. Ahora vamos a ver la justicia horizontal. O sea, la justicia vertical es: yo quiero hacer todo lo que Dios quiere para que Él esté contento, ¿no? Sin importar cómo yo me sienta o mi corazón, es simplemente hacer lo que es correcto, sin importar si viene de un corazón puro o no. Right? Eso es todo el Antiguo Testamento, está marcado en todo el Antiguo Testamento. Usted lo va a ver una y otra vez. Va a ver a Dios siempre pidiéndole al pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Dios, a Israel, que haga ciertas cosas independientemente de su corazón. Lo que Dios evaluaba en el Antiguo Testamento en el pueblo era sus reyes, sus profetas, los hombres que dirigían al pueblo, pero no a cada individuo o cada persona. Ahora, quiero que miremos 1 de Juan. This is going to be a little bit intenso, pero vamos a verlo. 1 de Juan, capítulo 2. And I love this. Quiero que no solamente lean, pero que lean, ¿ok? Miren lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice: hijitos míos. ¿Ve cómo habla? Hijitos míos, right? Estas cosas os escribo para que no pequéis. La ternura que soy en su voz. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, cuando él menciona a Jesucristo el justo, está apuntando a
todas las ordenanzas y leyes que se pidieron en el Antiguo Testamento que nadie pudo cumplir. Y dice, pero Él las cumplió. El justo, el que hace el bien y lo correcto. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos, se incluye Él, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Versículo número 2. Dice, y Él es la propiciación. Ahora, ¿de quién está hablando? ¿De Dios o de Jesús? De Jesucristo, ¿right? Ok, mantenga eso en mente. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, esto es importante porque los judíos consideraban que el único pueblo de Dios era el pueblo de Dios. Hasta la fecha, cuando fuimos a Israel, los israelitas nos miran a todos nosotros como menos, porque para ellos son el pueblo escogido de Dios y todos los demás no cualificamos, estamos descartados hasta la fecha. Entonces, cuando ellos leen la Biblia o leen el Antiguo Testamento y ven las promesas del pueblo de Dios, ellos no nos incluyen a nosotros, porque para ellos la salvación era ¿para quién? Para ellos. Pero aquí Juan les recuerda que la salvación no es solamente para el judío, pero es para todo el mundo. En otras palabras, todo el mundo ha sido perdonado por sus pecados. No todo el mundo aceptará el perdón de sus pecados, por lo cual no lo va a disfrutar, pero todos han sido justificados por Dios si ellos deciden aceptar su sacrificio. 3. Y en esto, lea, y en esto sabemos que nosotros, ¿qué? Ok, quiero que vea que él va a hablar acerca de cómo se mira a alguien que conoce a Dios. Ok, en esto sabemos que nosotros le conocemos, y mira lo que dice, si guardamos sus mandamientos. Ahora una pregunta, ¿de quién está hablando aquí? ¿De los mandamientos de quién? ¿De quién? Volvamos atrás, ¿ok? Está diciendo que Jesús murió por nuestros pecados y que Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Dice, si tú y yo le conocemos, entonces tú y yo obedecemos sus mandamientos. Sigue hablando de quién? De Jesús. Ahora, usted puede decir, pastor, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo. Pero cuando usted lee el texto, usted sabe claramente que no está hablando del Padre ni del Espíritu. Está hablando específicamente de quién? De Jesús. Ahora, continuemos. Versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. ¿Los de quién? Los de Jesús. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, vuelvo a repetir, ¿la palabra de quién? De Jesús. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Ahora, quiero que sepa que la iglesia le ponía una importancia increíble a lo que Cristo dijo y enseñó. Hasta la fecha no hay Biblia, no hay libro como el que usted tiene en sus manos. Ellos no tenían las cartas que usted y yo tenemos hoy. Lo que ellos tenían eran las palabras de Jesús, los mandamientos de Jesús. Eso es lo que ellos tenían. Ahora, cuando Juan les habla, Juan no les está hablando del Antiguo Testamento o de los mandamientos de Moisés. Les está hablando de los mandamientos de Jesús, de lo que Jesús hizo. Continuemos, versículo 6. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pregunta, vuelvo a aclarar, ¿de quién está hablando? No puede estar hablando de Dios Padre, porque Dios Padre nunca anduvo para que lo hayamos visto andar. Al que vimos andar fue ¿a quién? A Jesús. Cuando está hablando aquí de los mandamientos y de la palabra, no está hablando del Antiguo Testamento y lo que Dios Padre le pidió al pueblo de Israel. Está hablando de lo que Jesucristo les dijo a sus discípulos en esta nueva dispensación o este nuevo pacto, lo que Él les pide a ellos que hagan. Él no te está pidiendo que te recuerdes los 613 mandamientos. No te ves al infierno porque no te acuerdas los 10 mandamientos. Porque aunque eso es parte de nuestra vida cristiana y nos ayuda a entender a Dios, eso no es exigido de nosotros. Hay algo que Dios hace específico para cada uno de nosotros. Continuemos en el versículo 7. Hermanos, ahora this is funny. ¿Cómo les dijo al principio cuando estaba hablando de pecar?
hijitos. Note cómo cuando les habla a personas que han fallado, les habla con ternura y amor. Les dice, hijitos, si alguno de vosotros habéis pecado, abogado tenéis con el Padre a Jesucristo el justo. Pero mire, cuando les habla de lo que deben hacer, de la responsabilidad con su hermano, ya no les dice hijitos. ¿Cómo les dice? Hermanos. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Ahora, vuelvo a repetir, tienen que asegurar de leer el contexto, porque no está hablando del principio de los tiempos, está hablando del principio del ministerio de Jesús, ¿ok? Desde ese principio, desde que comenzaron, habían pasado unos 40, 50 años, desde el momento que Cristo comenzó a hablar y enseñar. Hace 40 años o 50 años, ellos comenzaron a escuchar las enseñanzas de Jesús. Y Él dice, lo que al principio de la iglesia escucharon, eso les presento. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por eso dice oído, right? Porque ellos no oyeron lo que Moisés dijo, ellos leyeron lo que Moisés dijo. Alguien les compartió, pero lo que Jesús les dijo, ellos lo escucharon con sus oídos. Ellos oyeron lo que Jesús pidió. Y dice, aquello que ustedes han oído desde el principio, versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros. Ahora, cuando Él habla de este mandamiento nuevo, está aludiendo cuando Cristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros. Right? Cuando dice, ama al Señor con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora usted dirá, pastor, pero eso es muy sencillo. Yo quiero mejor los 10 mandamientos. El problema es que los 10 mandamientos son imposibles de cumplir si no cumples estos dos. ¿Ves? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a otros dioses. Yo soy Jehová tu Dios. Tienen que ver con amar a Dios con todo tu corazón. Amarme a mí mismo tiene que ver con descansa. Y amar a tu prójimo tiene que ver con no te acuestes con su mujer. No mientas hacia él, no lo critiques fuera de su presencia. Está hablando de estas cosas que se incluyen en las 3 cosas que él pide. Ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Él dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque I love this, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ahora, un poco trucoso, porque uno diría que si alguien es un cristiano, anda en luz todo el tiempo. Y luego la pregunta, ¿un cristiano siempre anda en luz? ¿Siempre ve todo con claridad? ¿Siempre sabe todo? La respuesta es no todo el tiempo, porque andar en luz es distinto a ser salvo. Tú y yo venimos a nueva vida, por eso la Biblia dice, el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y Él levantó, será salvo, right? También dice, el confesar con su boca se le dará la potestad de ser hechos, de convertirse en un hijo de Dios. Es un proceso. Eres salvo, pero hay un proceso donde Dios va limpiando tu vida. Por eso cuando alguien le diga, hey, ¿qué es la sana doctrina? Es sencilla. La sana doctrina es la doctrina que nos sana. Sencillo. Nos sana de toda la pobredumbre y pecado y pensamientos que tenemos del mundo. Nuestro espíritu y nuestra alma ha sido vivificada, pero hay trabajo que todavía va ocurriendo en nuestra vida. Oiga esto, porque las tinieblas van pasando. Si usted va creciendo como cristiano y hay cosas que antes usted no veía de manera clara y ahora comienza a ver de manera diferente. 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Está diciendo que la persona que aborrece a su hermano puede ser salvo, se va a ir al cielo, pero no puede ver. Pasará toda su vida ciego, no podrá ver lo que Dios le quiere mostrar. Por eso otros hablan de cosas que no se ven y ellos no pueden verlas porque están ciegos a esas cosas. Porque ven a tu hermano caído y lo que miramos es, ¿no? Pues ¿quién lo mandó a él o a ella a andar en drogas? Pues ¿quién lo mandó a tomar? ¿Ah? ¿Qué si le doy $5 y va y se compra una cerveza y vuelve a tomar otra vez? Y buscamos 1000 excusas porque no podemos ver cómo nuestra acción puede ayudar al prójimo porque lo aborrecemos. Ahora en inglés usa la palabra hate, que la usamos bien frecuentemente. I hate that, I hate McDonald's, I hate, this, I hate that, lo que fuera, ¿verdad? Pero realmente no queremos decir hate. Por eso cuando hablamos de el que odia a su hermano, decimos, yo no odio a nadie. Pero en esta versión, la Reina Valera no usa la palabra odiar, usa la palabra aborrecer.
ser indiferente, rechazar, ignorar, poder ayudar y hacer lo contrario. Dice, el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas, versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Curioso. ¿Será que está hablando de toda nuestra vida cristiana? Y la respuesta es no, está hablando en cuanto a nuestra relación con nuestros hermanos. Cuando tú y yo amamos a nuestros hermanos, independientemente de qué es lo que nos pueden dar o no pueden dar, si van a cambiar o no van a cambiar, si van a aprovechar o no van a aprovechar lo que hacemos, no hayamos tropiezo nunca para poder seguir amándolos. ¿Ves? Si yo vengo y hago actos de caridad hacia mi hermana, esperando que ella venga y haga algo de regreso, yo voy a tropezar y voy a dejar de bendecirla. Pero si yo la amo y usted viene y me hace mal y yo la sigo amando y usted me hace mal y yo la sigo amando, nunca encontraré tropiezo en ayudarla a usted, en amarla, porque no hay nada que usted pueda hacer para parar el amor que yo siento en mi corazón por usted. Porque yo veo más allá de lo que está enfrente de mis ojos. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos. Otra vez vuelve con la ternura. Mire lo que dice. Pues porque vuestros pecados han sido perdonados en su nombre. Cosa curiosa. ¿Por qué será que después de hablar de amar a tu hermano, él nos recuerda de cuánto Dios nos ha perdonado? Y tal vez la razón es porque quien se recuerda lo que Cristo ha hecho por él, no podrá negar a hacer algo por alguien más, aunque la persona no le pague de manera correcta. Y le voy a decir esto, como pastor, como ser humano, como padre, cuesta, mano. Nos cuesta. Nos cuesta. Dígame que es fácil de que tú le muestres amor a alguien y que no te lo demuestran para atrás. Claro que no, cuesta. Claro que cuesta. Cuando de momento tú vienes y haces algo para alguien y se lo presentas y de momento la persona no lo recibe como tú lo esperabas, aunque se lo hayas dicho, quiero esto para ti porque quiero que te sientas de esta manera, y la persona no reacciona de la manera que queremos. De momento nos sentimos mal y después Dios nos recuerda, pero Jeffy, recuerda cómo yo mandé a mi hijo para morir por ti y aún así tú no me has dado a mí lo que yo di por ti. Mi hijo fue a la cruz del Calvario y murió por tus pecados y no dijo nada, y tú no has hecho nada y ya estás renegando por lo que te pido. Le hago la pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Darle dinero a alguien que está en la calle que nunca te podrá pagar o ir a morir en la cruz por esa persona? ¿Cuál es más fácil? Los $5, hombre. ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál es más fácil? ¿Perdonar a alguien que te ofendió o morir en una cruz por ellos? ¿Cuál es más fácil? Perdonar por lo que ellos te hicieron. ¿Qué es más fácil? ¿Ignorar el comentario negativo que alguien dijo de ti o morir en una cruz por ellos? ¿Cuál es más fácil? Y la respuesta es ignorar lo que ellos dijeron por ti. Si usted escoge, o Dios muere en la cruz por usted y sus pecados, o usted muere en la cruz por los demás. Usted escoge. Su trabajo es simple: ama a los demás como Dios te ha amado a ti y a mí. Pero lo que está diciendo Juan y lo que dice Pablo y lo que dice Jesús es que alguien que no puede ver lo mejor en los demás será alguien que siempre vivirá en problemado, y alguien que siempre vive en problemado nunca podrá dar paz a los demás. Mire, yo crecí en un ambiente, right, donde me enseñaron a qué hacer, y yo le agradezco a Dios porque crecí donde crecí. Pero le voy a decir algo, y no me tiene que creer a mí, llame a mi mamá, le doy el teléfono, llame a mi mamá y pregúntele qué calidad de niño en la iglesia era yo. Pregúntele. Por eso en toda mi niñez, yo era mentalmente era la persona más conservadora que usted pudiera pensar. Y yo podía hacer todo lo que me exigían que hiciera, aunque por dentro tenía 1001 preguntas que no tenía contestadas. Y se me hacía fácil decir: maten a todos los mareros, hórquenlos por pecadores, hasta que un hermano mío fue marero.
Ve, era fácil para mí decir, no, eso se merecen porque si es divorciado, al infierno, a la caldera. Pero hasta que me pasó a mí. Porque siempre será más fácil aplicar la palabra a las cosas que no nos hieren o no nos cambian nuestro estilo, que cuando finalmente nos vemos confrontados con miserable de mí. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de pecador? La pregunta es, ¿no creo lo que creía cuando era joven? La respuesta es, sí lo creo. Lo sigo creyendo y sigo creyendo de que sin santidad nadie verá al Señor. Y sigo creyendo de que alma que pecare esa morirá. Y sigo creyendo que la paga del pecado es muerte. Y lo sigo diciendo a voz en cuello que eso es lo que creo en el corazón. Pero también entiendo que eso lo creo para que me apunte a la cruz y no a mis propias obras. Porque lo más que me doy cuenta qué miserable soy, lo más que me voy hacia Jesús y digo, Señor, ten compasión de mí. Y lo más que tengo compasión, lo más que Dios tiene compasión de mí, lo más que yo puedo tener compasión de mi prójimo. Yo le animo el día de hoy, vaya a su casa, Primera de Juan, lea todo Primera de Juan. Pero léalo detenidamente, léalo palabra por palabra y mire de qué está hablando. No saque los textos así solo, mire lo que está hablando todo. Y se da cuenta cómo Juan está apuntándonos hacia, hermanos, se amarían más si entendieran que lo que los une a todos ustedes es que todos son expertos pecadores en manos de un Dios tan amoroso. Yo veo cuando Marvin, cuando Marvin, que tiene apenas meses convertido, no hay semana que hable con él que no me diga, pastor, le hablé a alguien en la calle, pastor, mire esa persona y le empecé a hablar de Dios y otra se enojó y una persona empezó a gritar y yo estoy viendo a alguien y me recuerdo que en una ocasión alguien mencionó las palabras, está en su primer amor. Qué lindo. Pero es casi como decir, ay, pobrecito, ya se le va a pasar. Porque eso es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo, ay, como no sabe, como no conoce cómo los pastores la riegan, como no conoce cómo la gente, ¿verdad? Como no sabe, entonces por eso anda así contento, pero el día que se dé cuenta, y la Biblia dice, no, el día que se dé cuenta que todos los demás están igual de fregados como él, juntos alabaremos a Dios diciendo, gracias Dios por lo que tú has hecho por nosotros, y trataremos con cada día y con cada acción amar a Dios con todo lo que podemos, pero no con el peso encima de que si yo la riego, Él no me ama, pero más bien diciendo, si yo la riego, Él me ama. Porque si alguno de vosotros habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo.